Muy bien, muy buenas tardes, muchachos. Antes de empezar, quiero saber si... Uy, un cachito. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta de la guía para su informe de vertederos. Tienen la palabra, por favor. No hay duda, he logrado explicarme bien escribiendo. ¿De veras? ¿O ni lo han visto? A ver. Bueno. Voy a asumir, esperando estar en lo correcto, que han visto la guía de informe de vertederos y no les ha quedado ninguna duda. Espero. Ah, ese documento lo tenemos acá. No me acuerdo si... A ver, de acá lo vamos a ver. Métodos de aforo, ejercicio, resumen, control de flujo. Para el canal partial, ustedes van a tomar el siguiente. Cargue un cachito. Ahí está. De la laboratorio de hidráulica era de 3 pulgadas. Entonces, un exponente de 1.547 y un coeficiente de 0.176. Estos de acá. Entonces, aclararles una cosilla. Que el coeficiente teórico es toda la parte esta 2/3 elevado a la 3/2 por la gravedad a la 1/2. ¿No ve? Todo lo que no sea base y altura es el coeficiente teórico, por si acaso, ¿ya? Eso es aclarando. En esta parte, todo lo que es 8/5 de la raíz de 2 veces la gravedad, ese es el coeficiente teórico. Acá también el 2/3 de la raíz de 2g es el coeficiente teórico, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es comparar el coeficiente teórico con lo que ha sido real, ¿no? En esta ecuación, ustedes tienen que reemplazar el caudal que les haya salido, el que le corresponde a cada vertedero que hemos medido, y despejar, o sea, tienen el caudal, tienen la altura y despejan el coeficiente real. Como ya tienen el coeficiente teórico, teniendo el coeficiente real, comparan en porcentaje cuánto es que varía. Solo eso. Es sencilla este informe. Dijo el doctor la otra vez 10 días, pero no sabemos cuánto es 10 días para él. Los datos de velocidad de todos los del grupo de las 8. Tengo datos de velocidad en una planilla que me han mandado. Déjenme lo veo. Ahorita les muestro. Que son... es que no quiero decir esto, pero como eran más poquitos, he podido organizarme mejor. Porque aparte el doctor se entró a trabajar y me dejó sola. Así que creo que esto es. Tengo acá datos tomados de lo que es una planilla que una de las chicas hizo. Entonces pudimos tomar datos mucho más ordenadamente, más organizadamente, y estos serían los datos de las velocidades tomadas. Este lo hemos tomado en el canal principal que da justamente a lo que viene siendo el canal partial. Pueden, o se los mando al grupo, se los voy a mandar al grupo esta parte, ¿ya? De los datos de velocidad. Este de acá es para lo que viene siendo el vertedero el triangular. Ese que era un canal trapezoidal. Tomamos datos de velocidad que está acá. No, mentira, estos son de ese. Estos son para el vertedero de cresta ancha. A diferencia de ustedes, si vemos en la guía, el doctor a los de la mañana
les hizo tomar datos acá y acá. Y yo vi conveniente tomar datos acá para el vertedero de Cresta Ancha. Entonces tengo este que se los adjunté acá. Para este punto son estas velocidades. Bueno, también tenemos en esta planilla que les muestro estos dos datos, ¿no? Que están justamente acá. Este es para el de cresta ancha y este es para el triangular. Y este viene siendo para lo que viene, el canal partial. Se los voy a mandar, ¿ya? Para que lo tengan, porque son datos tomados de manera más ordenada. La mañana eran un chingo y aparte estábamos un poco desorganizados. Ya en el tipo 9 llegaron más poquitos y el doctor me dejó sola, así que pude organizar como tenía planeado desde un principio. Se los voy a enviar. Kate, ¿querías decir algo? Dale. Entonces se los enviaré, chicos, esos datitos. La verdad es que esta planilla está excelentemente bien tomada. Da gustísimo ver esta planilla. Se los voy a enviar para que trabajen con estos datos mejor. La cosa es que ya han aprendido a tomar datos, ya saben qué datos tomar, ya saben cómo trabajar en campo, pero debido a la organización y al orden con el que se ha podido trabajar posteriormente a tipo 9, 10 de la mañana, acá está mucho mejor organizado, digamos, la toma de datos y la changa que tomó estos datos, la verdad es que hizo un excelentísimo trabajo y está súper bien ordenadito. Entonces se los pasaré para que ustedes trabajen en base a sus datos, ¿ya? Quería hacer un mejor trabajo ese día, pero ustedes entenderán por qué no pude organizarme como yo hubiese querido. En fin, ¿alguien tiene alguna otra pregunta al respecto? Entonces vamos a... Aquí hay. Yamil. Por el canal partial, la constante n tomamos como una constante por el coeficiente real. Déjame ver. Sí, sí. Bueno. Sí. El n se mantiene bien. En realidad este del partial está diseñado íntegramente para que te dé los valores correctos. No creo que en este, aunque sí, porque está diseñado por estudiantes, creo, así que... Sí, tomen el n, que normalmente en todos estos casos, todas las h's tienen un exponente y en todos los exponentes he leído que ese exponente es el correcto, que es el aceptable. Lo que varía es el coeficiente. Así que este n para este canalito partial lo toman como constante y hallan otro coeficiente real. ¿Está bien? Eso entonces. Tómenlo el n constante y el c van a hacer variar con lo que les haya dado en caudal. Bien, si no hay más preguntas, vamos a empezar con lo que viene siendo el avance de materia. El día de hoy vamos a empezar con los temas del segundo parcial, flujo gradualmente variado. Creo que ya pasaron una clasecita con el doctor antes de su viaje al respecto. Pero conmigo les había dicho que la parte teórica de este segundo parcial es sumamente importante. Si ustedes no saben bien teoría, no van a poder hacer los ejercicios. Por esas razones que yo le voy a poner especial énfasis en lo que viene siendo la parte teórica. Vamos a ir a la par con el doctor. Sin embargo, no, sí, vamos a ir a la par. Ahorita quizá me adelante un poquitín, pero con las dos clases que pasen la semana que viene, vamos a estar al mismo ritmo, digamos. Así que empezamos. Les voy a mostrar acá el documento que tengo. Ah, no sé si les ha subido o no todavía el libro. Creo que no. No recuerdo haber recibido. No. Se los va a subir recién el libro de esta segunda parte, de este segundo parcial. Es otro libro el que vamos a utilizar. El libro es hidráulica de canales abiertos.
bueno, algo así. Escrito por el profe Berlamont. Como ustedes pueden ver, es es el programa interuniversitario de los recursos, de la ingeniería de recursos de Agüita. Y eso está en la Universidad de Lovaina. No sé si se les hace familiar el nombre, quizá el doctor ya les ha hablado de esto, pero ahí es donde él ha estudiado su maestría y su doctorado, en la Universidad de Lovaina de Bélgica. Entonces, este librito es del profe Ponce, del profe Berlamont. Este librito lo ha hecho el Berlamont y creo que Berlamont ha sido su docente en esa universidad. Por eso es que se trajo acá este libro. Y la verdad es que me parece un libro maravilloso, porque aparte de ser muy, muy bueno, lo único malo, entre comillas, es que está en inglés, netamente en inglés. Sin embargo, es un inglés bastante accesible. La verdad es que yo, así que digas qué bruto, qué bilingüe que es, no. Sé inglés, lo básico, digamos, no sé hablarlo, pero esto está enteramente en inglés y lo he podido entender. Hay algunas palabritas que quise tener que buscar en el traductor, pero es un inglés que se entiende completamente. Aparte que el doctor avanza leyendo esto y traduciendo. O sea, en clases él se los va a traducir las partes importantes. Pero si quieren leer más, entonces pueden hacerlo, no hay ningún lío de que sea en inglés. Está bastante entendible. Y lo que me encanta de este libro es que tiene apuntes del doctor. Si ustedes se fijan, estos de acá, esas resaltados, son de él. Y hay partes en las que, por ejemplo, acá resalta él mismo las partes importantes. El mismo doctor resaltó todo esto porque ese es el libro de él. Entonces ahí tiene sus anotaciones. Es bellísimo este libro por esas razones, como que te deja el legado de generaciones pasadas y de todo lo que a él le parece importante. Por ejemplo, esto es hecho por, o sea, está resaltado por él. Eh, Todas estas cositas que ustedes ven, detallitos que tiene este libro, que son muy, muy importantes, digamos, porque él estudiando eso, que quiera hacer uno lo que sea, es doctor, o sea, no es cualquier cosa el doctor. Por eso es que es importante sus apuntes. Y acá, por ejemplo, tiene sus dibujitos de los perfiles de flujo. Entonces acá tiene otros casitos. Aparte de esto, tienes otros estos casos que él mismo ha dibujado. No, es genial este libro. Por eso valórelo un chingo. Vale mucho este libro, la verdad. La vaina es que está en inglés, sin embargo, ya les digo, el doctor va a ir traduciendo esto a medida que vayan avanzando, así que no va a haber mayor problema. Aparte que en este libro, bueno, en este libro, ya quisiera, en mis apuntes, que me he basado enteramente a ver, vamos a ver, aprovechando que estamos acá. Sí, sí, no te preocupes, sí, lenteco. Siempre es grabada la clase, está bien grabada, no te preocupes, está con un sonido y todo. Esto va a estar en mi canal de YouTube al terminar esto, no hay problema. Y bueno, como les iba diciendo, en los apuntes que yo hice están enteramente basados en lo que es esto. Es como que una traducción de las partes importantes, ¿ya? Así que no va a haber ningún lío del hecho de que sea en inglés el libro, para nada, va a estar tranquilo. Entonces vamos a empezar el avance. Ya se los va a subir este libro, yo creo, el doctor, para la siguiente clase que tengan. Y conmigo vamos a empezar de una vez. Bien, el flujo gradualmente variado. Antes de que nosotros empecemos al análisis profundo, hay ciertos cambios en las definiciones, en la nomenclatura que utiliza Berlamont, ¿ya? Antes para nosotros T era el ancho superficial, ahora es B mayúscula. Para nosotros antes el tirante era Y, pero ahora será H minúscula, el tirante de agua, altura de agua. Water height creo que es en inglés, por eso es H. El área mojada se mantiene, el perímetro mojado lo propio. La velocidad media, la velocidad que nosotros conocemos, para nosotros ahora será U. El radio hidráulico se mantiene y la profundidad hidráulica viene a ser H, ¿sí? Eso. Y la pendiente del canal sigue siendo S sub 0. Entonces, esos cambiecitos chiquitos que hay que hacer ahora para este libro, que cambia su nomenclatura acá, pero las definiciones siguen siendo las mismas, ¿no?
Ahora, para trabajar con estos métodos que Verlamont nos muestra, hay que hacer ciertas asunciones. Tenemos que asumir algunas cosas para que funcione nuestro método. La primera asunción que tenemos que tener es que tiene que ser régimen a flujo permanente. Eso quiere decir que el caudal va a ser constante. No va a cambiar para nada el caudal en todos los tramos que nosotros vayamos a analizar. Tiene que ser un canal prismático. Eso quiere decir que sea una pendiente lo más constante posible y que el cambio parcial del área con respecto a la altura sea igual al cambio total, ¿no? O sea, derivadas parciales es un cambio parcial y las derivadas totales pues ya indica el cambio total, ¿no? Otra asunción que tenemos que hacer es que el ancho de superficie B, el ancho superficial, el cambio de este ancho superficial con respecto a nuestra altura de agua tiene que ser positivo, es decir, que si va creciendo el nivel del agua, el ancho superficial vaya creciendo también, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente tenemos, que si H crece, B también va a crecer. Pero hay algunas veces que son muy específicos los casos en que la sección se ve así como que cerradito. En estos casos ya digamos que el H va creciendo, pero el ancho superficial va a ir decreciendo. Cuando esto pasa, ya no funciona ni madres, ni siquiera los softwares. Por eso les digo que son casos muy aislados, muy específicos, que esos hay que tratarlos con más cuidado, que nosotros no vamos a tomar en cuenta para este nivel que estamos. Otra asunción es que la distribución de velocidades tiene que ser uniforme. O sea que tiene que ir creciendo uniformemente con respecto a lo que ya sabemos, ¿no? Esa distribución de velocidades que vemos acá es uniforme. Se cumple la ley hidrostática de presiones, o sea que todas las líneas de corriente son paralelas y la presión varía con la altura. Ojo, y aquí es muy importante, este análisis no se cumple en rápidas ni en obras hidráulicas muy específicas. ¿A qué se refiere con rápidas? Ustedes figúrense en el laboratorio de hidráulica, en los canales a los que hemos ido a hacer nuestra práctica. Después de la vertedero de pared delgada, o sea, de la compuerta inicial donde sale el agua, hay un tramo con una pendiente súper hiper pronunciada, ¿verdad? Y ahí se genera un resalto hidráulico. No sé si están ubicando despuesito la del vertedero de pared delgada rectangular, donde inicia todo. Esa pendiente tan inclinada es una rápida. Entonces, en ese caso, no se cumple el análisis que vamos a hacer, ¿no? En ese tipo de obras hidráulicas que son muy específicas. Ahora, acá dice que asumimos que el cambio, como que asumimos que el cambio del ancho superficial con respecto a la altura es positivo, ya que como habíamos visto con anterioridad, esto en capítulos anteriores es muy importante que lo recordemos ahora, que el ancho de superficie va a ser la variación del área con respecto a la altura. Eso es la definición inicial del ancho superficial, ¿sí? Esto ténganlo ahorita en mente, nada más. Como son directamente proporcionales, si el cambio de h es positivo, el cambio de b con respecto a la altura también va a ser positivo, ¿no? Entonces, una explicación del por qué asumimos esto. En un flujo uniforme, el perfil de ¿qué es esto? Del agua, qué raro, del agua es paralelo al lecho del canal. Sin embargo, en un flujo gradualmente variado no es necesariamente paralelo. El anterior parcial habíamos visto flujo uniforme, que en ese caso el perfil del agua era completamente paralelo a nuestro lecho del canal. Hoy vamos a ver el flujo gradualmente variado, que vemos que para nada es paralelo al lecho del canal. Eso es a lo que nos vamos a centrar hoy en día. Ahora, la curva de la energía se va a comportar de la misma manera que el anterior capítulo. No es exactamente lo mismo esto de la energía específica. A medida que nosotros vayamos avanzando, o sea, que el flujo se vaya dando,
para este punto 1, digamos, vamos a tener una energía específica 1. Para el punto 2, si venimos hasta el lecho del canal, bueno, del agua, hasta la alturita de agua, y chocamos con la curva de energía, vamos a tener otra energía. Para el 3, lo propio, otra energía. Y fíjense que para cada punto, el 1, 2 y el 3, la energía va a ser menor, menor y menor, ¿no? Entonces, a medida que nosotros avanzamos en el flujo, la energía se va a ir perdiendo. Eso se da porque justamente para lograr un movimiento en el flujo se necesita que una pérdida de energía. No es lo mismo. Justo lo que dice acá, no se pierde a medida que va fluyendo el líquido, lo propio. Entonces, algo que es importante recalcar es que se tiene que cumplir la continuidad del flujo, que el caudal sea constante. Eso es algo que tiene que cumplirse ahora. Que la mayoría de las veces sí se da, a menos que tengamos un sistema muy grande. Por ejemplo, el análisis del río Mamoré, digamos, que es un muchísimo más grande, entonces el caudal tiende a perderse, no tiende a ser muy constante, que digamos. Pero en nuestro análisis, que son cortos los tramos que estamos viendo y estudiando, asumimos que el caudal es completamente constante. Ahora, vamos a empezar a analizar la ecuación del movimiento, ¿ya? Esta partecita es un poco muy matemática cerrada. Les voy a explicar cómo es que llegamos a la ecuación que tenemos que trabajar. Pero no es importante que ustedes sepan de dónde sale, solo quiero que entiendan de dónde rayos sale, nada más, ¿sí? Entonces, para eso vamos a hacer un análisis teniendo en cuenta dos puntos de control, como vemos acá. Todo este va a ser el volumen de control que vamos a observar. Para este punto 1 vamos a tener una altura H1, como vemos acá. Esta altura es perpendicular, se está midiendo de forma perpendicular al lecho del canal. ¿No ve? Perpendicular sale la línea hasta llegar a la alturita de agua, el H1. Lo propio el H2, perpendicular al canal hasta la altura en el punto que estamos analizando. La altura de velocidad se va a dar justa después, o sea, encimita de lo que viene siendo nuestra altura de agüita. Entonces la velocidad, sabemos que la carga por velocidad es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, lo propio acá. Vamos a tener una carga de velocidad y nuestra energía debido al datum, ¿no? A la altura de tu punto, este Z1. Lo propio tenemos en este punto 2, tenemos el datum, tenemos la altura de agua, tenemos lo que viene siendo la altura, la carga de velocidad que está por encima, y acá tenemos una pérdida de energía, que ahora sí lo vamos a tomar en cuenta. En este análisis, ahora sí, vamos a tomar en cuenta esa variación de energía, porque como les había dicho, para que este flujo se mueva, se tiene a huevo que perder energía. Y acá vamos a tomar en cuenta esa variación. Esto es un delta, o sea, este es delta entre el 1 y el 2. Este delta, sabemos que el delta quiere decir cambio. Entonces, cambio de energía, la pérdida de la energía en el punto 1 hasta el 2, ¿no? Entonces, ese deltita está ahí por eso. Ahora, entonces, vemos que la línea de comando empieza donde es nuestro punto 1. Y eso va a ser horizontal. Esa línea de comando va a ser horizontal, que va a ser el punto de la energía inicial, digámoslo así, ¿no? De la energía 1. Y vamos a ver que vamos a tener otra línea de energía que va a ser desde el punto 1 hasta el punto donde hemos perdido energía. Esto es importante que ustedes lo vean porque lo van a hacer mucho en SANI 1. Mucho. Van a usar mucho este análisis de pérdida de energía en unas tuberías. Ay, qué asco da sanitaria, pero bueno, odio esa mención. Entonces acá vamos a tener esa línea de energía, es la línea piezométrica, no, sí, bueno, es la línea de energía. No me acuerdo si era la piezométrica o no, pero es la línea de energía, ¿ya? No, sí es la piezométrica, creo. Bueno, en fin, no me haga mucho caso. Pero sí, que sí, es la línea de energía, la que va desde el punto 1, tu energía inicial, hasta tu energía en el punto 2, tomando en cuenta esa pérdida de energía, ¿no? Que está el punto acá de pérdida de energía, entonces esa es tu línea de la energía. Como podemos observar, acá tenemos
tita del lecho. O sea, este lecho tiene una inclinación. Y si nosotros hacemos pasar una curva, una recta horizontal, vamos a ver que tenemos un angulito acá, que generalmente son pendientes muy bajitas, eh, a, a casos específicos como las rápidas que les digo, esos ya son titas más grandes, ¿no? Pero normalmente son chiquitos estos de acá. Vemos que este ángulo de acá, la pendiente de mi lecho de canal, no va a ser la misma para nada que la pendiente de nuestro perfil de agua. Para nada, o sea, ni se asemeja. Es más, esto tiene hasta una pendiente bastante variable, ¿no? Y vemos también que no va a ser la misma la pendiente de la línea de energía. Estas tres pendientes van a ser completamente diferentes entre sí, ¿ya? Lo que anteriormente era que eran iguales, o sea, paralelas tres, ahora vamos a tomar en cuenta esa diferencia entre la pendiente del lecho del canal, la pendiente de nuestro perfil de agua y la pendiente de la línea de energía. Esos van a ser completamente diferentes. Que es justo lo que estaba escrito acá. Antes de empezar el análisis de este criterio de Bernoulli, vamos a hacer algunos cambios y algunas de nuestros ejes, ¿ya? Para empezar, S minúscula denota la posición en X, ¿ya? Lo que antes para nosotros era X, ahora va a ser S, ¿ya? Y la altura del agua, obviamente lo que antes para nosotros era Y, ahora va a ser H. Por lo tanto, nuestro eje de referencia va a ser H y S. S para X y H para Y. S para la posición y H para la altura del agua. No se olviden. Y no tienen que confundir, obviamente, el S minúscula denota posición y el S mayúscula es la pendiente. ¿Ya? Eso tiene que estar muy claro. Ahora, para la carga de presión, para un canal abierto, habíamos visto al principio de este curso las diferencias entre un análisis a flujo cerrado en una tubería y un análisis a flujo abierto. Habíamos visto que, creo que lo tengo por acá precisamente, si es que está acá, no me acuerdo si está acá, no, creo que no, ¿o sí? Uy, pero les he mostrado, me acuerdo que les he mostrado, en fin, luego lo vemos. Habíamos visto entonces anteriormente que esa diferencia entre un análisis de energías, según Bernoulli, en un flujo cerrado y en un flujo abierto, es que la presión, la carga de presión que vamos a tener acá, va a ser esta H, ¿no ve? La altura del agua va a ser para nosotros esa carga de presión. Sin embargo, como habíamos visto acá, esta H es perpendicular al lecho del canal. Por lo tanto, el H que tenemos que tomar en cuenta es el que va verticalmente, es decir, el H por el coseno de nuestro ángulo de inclinación del lecho del canal. ¿Sí? Ese H coseno va a ser nuestra carga de presión que va a tener el agüita. ¿Listo? Y para la pendiente de la línea de energía. Esa pendiente de la línea de energía la estamos tomando con respecto a la línea del comando. Entonces, esa pendiente va a ser nada más ni nada menos que, nos acordamos de la definición de pendiente, va a ser resta de Y, es decir, esta porcioncita entre resta de X, esta otra porcioncita, ¿ya? Esto, justamente, esta porcioncita viene siendo la pérdida de energía, este delta F, dividido entre el delta S, el delta en la posición. Esa va a ser nuestra pendiente de la línea de energía. Bueno, entonces ahora que sabemos eso, vamos a ver la ecuación de la energía, ahora sí ecuación de energía, que se hizo en base a Bernoulli. En base, Bernoulli no tomó en cuenta la pérdida de energía, pero ahora sí la estamos poniendo en cuenta, se la estamos tomando en cuenta, así que muy trinomio de Bernoulli ya no es, digamos, mucho. Pero sí es la ecuación de la energía. Va a ser este delta, como les había mencionado, denota el cambio entre el punto 1 y el punto 2. ¿De qué?
Bernoulli nos dice que tiene que tener una carga de presión, tiene que tener una carga debido a una energía potencial, si mal no recuerdo se llama, que va a ser debido al datum, a la altura de tu punto, tu carga de velocidad, y esto de acá, esto está aquí añadido, porque esto denota como que el cambio de velocidad con respecto al tiempo, es decir, aceleración del flujo. La sumatoria, o sea, la suma, la integración de todos esos cambios, de toda esa aceleración que va a tener cada punto, lo está tomando en cuenta acá. Pero vamos a ver que más adelante se va a ir, ya por el hecho de que va a ser permanente nuestro flujo. Esto se va a ir, así que no se asusten mucho con este término de acá. Pero denota como que la aceleración de nuestro flujo, ¿sí? Y acá tenemos justamente en cuenta el cambio de la energía, ¿no? La pérdida de energía, que ahora sí lo tomamos en cuenta. Entonces nos vamos a olvidar un cachito del 1 al 2, porque qué flojera escribir así todo el rato. Pero sabemos que denota cambio entre el punto 1 y el punto 2. Eso ya está como que muy explícito, lo vamos a tomar ya de manera implícita porque ya se supone. Entonces venimos acá y vamos a reemplazar lo que habíamos dicho, que esta carga de presión es simplemente la altura multiplicado por el coseno. Y repito, ¿por qué por el coseno? Porque tomamos la vertical y esta H1 es perpendicular al lecho del canal que tiene cierta inclinación. Entonces lo que necesitamos es el horizontal. Por eso el coseno del ángulo de inclinación de nuestro lecho. Ahora el Z es un dato que tenemos, eso ahí no se queda. Y la carga de velocidad, vamos a ponerlo en función al caudal. Caudal al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado, ¿no? Esto lo mantenemos ahí, no lo tocamos porque ni lo conocemos. Y esta aquí va a estar la pérdida de nuestra energía. Ahora, si nosotros introducimos este cambio a esta expresión, vamos a poder tener justamente el delta H por el coseno, delta Z, delta, toda esta vaina, bueno, no con respecto a nada, sino el cambio de todo este término y el cambio de este otro término de acá. Estamos como que distribuyendo este delta para cada término de acá. Ya eso le vamos a dividir entre el cambio, la variación de la posición, ¿no? Esta distancia justamente, esta de acá, del Z1 del S1 al S2, ¿no? Ese delta de posición. Entonces dividimos entre todo eso y vamos a tener lo que ven acá, ¿no? El delta H por el coseno dividido entre el delta S. Y así para cada término, ¿no? Lo hemos dividido entre este terminito, toditos estos de acá. Ahora vemos que el coseno en pendientes muy bajas tiende a ser 1, porque el coseno de 0 es 1. Vamos a ver acá, si es que no me lanza esto en el caso mejor. ¿No ve? Coseno de 0 es 1. Entonces, como trabajamos nosotros con pendientes muy chiquititas, a no ser que sea una rápida, y aquí es la cosa, cuando es rápida, es decir, para esa partecita, ese tramo del canal del laboratorio, hay que tomar en cuenta ese ángulo de ahí. Por lo tanto, esto ténganlo en mente, que este angulito de acá no siempre se va a perder. Cuando nos toque analizar esa rápida, tenemos que tomarla en cuenta, ¿sí? Y como les decía, ya después de esa rápida, todos los canales que tenemos van a ser de pendientes súper bajitas. Entonces, o sea, las pendientes bajas es que su ángulo se acerque mucho al cero. Y cuando eso sucede es prácticamente 1. Por lo tanto, podemos despreciar acá el coseno, porque coseno de prácticamente 0 es prácticamente 1. Entonces, por eso, razones que despreciamos ese término de ahí. Ahora vemos acá, ¿qué le podemos hacer? Para empezar, sabemos que la derivada es el cambio también, o sea, no ve que decimos cambio de h con respecto a s, es lo mismo, solo que esta vez, solo que el delta lo toma a proporciones mayores y el diferencial lo toma a proporciones muy chiquitas. Entonces vamos a hacer eso mismo, ¿ya? Vamos a agarrar todos estos deltas y lo vamos a convertir a diferenciales, vamos a hacerle un zoom, digamos,
para que sea mucho más específico, más pequeñito nuestra toma de datos podría ser, ¿ya? La cosa es que estamos pasando de un delta a un diferencial, que se puede hacer porque es una ecuación. Entonces, acá vamos a tener el diferencial de h la derivada de h con respecto a la posición. Y este de acá, vamos a analizar este cambio de z con respecto a s. ¿Qué viene siendo esa vaina? Si nosotros vemos acá, este cambio de esta resta, en realidad, ustedes saben que el delta es una resta. Esta resta del Z2 y el Z1 nos está dando justamente esta alturita. A ver si vamos a dibujar un poquito acá. De acá, esta línea precisamente la vamos a extender un poco más hacia allá. A ver si me deja. Ahí. No, esta no. Esta. Entonces vamos a extenderla más hacia acá. Y este sería el Z2, ¿ya? Si nosotros a este Z2, bueno, si le restamos a este Z1 nuestro Z2, vamos a tener esta alturita chiquita de acá. A ver si mi lápiz está acá. No, no está acá. No. Entonces vamos a tener esta alturita de acá. Con ese delta Z estamos denotando esa alturita. Disculpen. Con mouse es bien fregado. Ahí. Esa alturita de ahí. Y tenemos el delta Z sobre delta S. A ver, esta alturita dividido entre esto de acá, esta distancia. ¿Eso qué es? Es la definición de pendiente. ¿No ve? La pendiente del canal podemos denotarla por su definición. Resta de y, estito de acá, sobre resta de x, toda esta longitud de ahí. Y es lo que tenemos justamente, ese delta z va a ser estito y el delta s va a ser esta longitud de ahí. Por lo tanto, ese término denota lo que viene siendo la pendiente del canal. Sin embargo, esta pendiente lo vamos a notar negativa, ya que estamos restando el z de acá, bueno, el z2 menos el z1. Y como el z1 es mayor, pues va a tener mayor relevancia su signo, por lo tanto es negativo, ¿ya? La cosa es que es negativo. La pendiente del canal que vayamos a tomar acá va a ser negativa. Ahora acá en este otro término tenemos constantes. Como constante va a estar el caudal y va a estar 2 veces la gravedad. Esos dos lo podemos sacar fuera de nuestra derivada, ya que se trata de una constante. En cambio el área no podemos sacar porque esta sí depende de la altura y la altura depende de nuestra posición, ¿verdad? Entonces, como estos no dependen ni de la altura ni de la posición, salen fuera de la derivada y solamente quedará el área. Ahora sí, venimos a este término tan feo de acá. La derivada de una integral. La derivada de una integral es lo que está dentro justamente. Es como que, no es bueno decir esto, pero para que se entienda, es como que se anulan, ¿sí? Una derivada mata integral e integral mata derivada, ¿ya? Así que en este caso, esta derivada, que bueno, 1 sobre la gravedad sale fuera en calidad de constante, y quedará la derivada de esta integral con respecto a s. Y como nuestra integral también está respecto a s, es como que se están anulando, se matan entre esos dos, ¿ya? No es muy burdo decir eso, ¿saben? Pero tiene su explicación teórica que no vamos a entrar a tanto detalle, la cosa es que se anulan, solo que nunca lo digan. Piensen que se anule, pero no lo digan porque no van a sonar muy bien, que digamos. Y entonces solo nos va a quedar, una vez que se anula esta integral, solo nos va a quedar el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o sea, la aceleración del flujo. Y vamos a tener acá, habíamos dicho y habíamos definido que la pendiente de la línea de energía es el cambio, la pérdida de energía con respecto al cambio de la posición. Por lo tanto, esa va a ser la pendiente de la línea de energía. Y en este caso va a ser positivo, porque estamos acá, ¿no? Este de acá. Esta distancia que la teníamos, entonces va a ser positivo. Entonces, acá vemos que este término que nos estaba generando miedo va a desaparecer, ya que no va a haber nada de variación con respecto al tiempo de nada.
porque estamos asumiendo un flujo permanente. Y el flujo permanente, sabemos que cuando se trata de flujo permanente, cualquier variación con respecto al tiempo es nulo. Por eso podemos tomar como cero a esta variación, no va a existir, es un flujo permanente. De esa forma nos hemos deshecho de este término que nos estaba generando miedito. Entonces, pues hacemos lo que sabemos. Vamos a derivar esta área. Sin embargo, es una derivada por la regla de la cadena, digámoslo, ya que esta área estaría dependiendo de lo que viene siendo la altura. Sin embargo, vamos a derivar como sabemos, utilizando la regla de la cadena, ¿no? Esto primero va a bajar a multiplicar y se le va a restar 1 a su exponente y quedará de esta forma, por la derivada de el área con respecto a S. ¿Por qué anotamos eso? Porque el área depende de tu Y. Y la Y depende de la posición, ¿ya? He ahí. Pero esta área la derivamos como sabemos, nomás. Por esa razón va a quedar de la siguiente forma nuestra ecuación, de esta forma. Y ahora acá, justamente lo que les decía, de que el área va a depender de lo que viene siendo H, y H a su vez depende de S. Por esa razón podemos decir que de esa definición que les había dado en un principio, podemos sacar esta relación, que la derivada del área con respecto a la posición va a ser igual a el ancho superficial multiplicado por lo que viene siendo la variación, bueno, la derivada de la altura con respecto a la posición. Entonces, haciendo ese análisis de que sabemos que el área depende de la altura y la altura depende de nuestra posición, podemos llegar a hacer este análisis sabiendo también que definición del ancho superficial es justamente derivada del área con respecto a la altura. Entonces, reemplazamos esto de acá, acá, a lo que ya teníamos acá, ¿no? Y nos va a quedar de esta forma. Ya todo con respecto, o bueno, todos estos términos, casi todos, ya van a tener diferencial de h con respecto a s, la derivada de h con respecto a s. Este también ya va a tener derivada de h con respecto a s. Y de esta forma vamos a poder nosotros despejar esta derivada, ¿no? Primeramente vamos a pasar al otro lado ambas pendientes y vamos a sacarle factor común, como vemos acá. Y para despejar simplemente esta vaina va a ir a dividir. Y de esa forma es como hemos llegado a lo que viene siendo la ecuación de Bres. Este 1 menos S inicial al cuadrado va a ser la simplificación que habíamos hecho del coseno, ¿ya? No ve que era 1, ese 1 está acá. Pero si no simplificábamos ese coseno, teníamos esto, de alguna manera llegábamos a esta relación, ¿ya? Entonces esto viene representando el coseno de tita. Y esta es la ecuación de Bres. Es la que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos de ahora en adelante. Por eso es que yo les decía que ustedes es muy conveniente que ustedes se compren la ClassWiz, la de Casio, porque esta ecuación se vuelve enorme, que en una Casio normal de librecambista no entra para nada. Pero en la ClassWiz sí entra completamente, así que les recomiendo infinitamente que se compren la ClassWiz para este segundo parcial. Y no me estén llevando calculadoras programables al examen, que no van a poder entrar con calculadoras programables. Por mucho que el doctor me deje sola a mí, no puedo dejarles hacer eso. ¿Sí? Entonces, cómprense la ClassWiz. Ahora, vamos a analizar estas pendientes. Primeramente, bueno, todos estos terminitos. La pérdida por fricción. Esa pérdida por fricción que la estamos tomando en cuenta ahora sí. Vamos a ver que se asume que la pérdida en una sección de flujo es uniforme, conociendo la velocidad y el radio hidráulico de la sección. Así, la fórmula de flujo uniforme puede ser usado para encontrar la pendiente de la línea de energía de un flujo gradualmente variado. Es decir, que podemos usar Manning para encontrar esa pendiente de la energía, ¿ya? El gran Manning sirve para todo. Así que de Manning lo vamos a despejar la pendiente. Sabemos que esta vaina va a ir a multiplicar y esta vaina va a ir a dividir. Y para sacar
De acá es simplemente sacar cuadrados, ¿no? Elevado al cuadrado de esta vaina y nos quedará de esta forma. Este S sub F que vamos a reemplazar acá. O sea que fíjense, este monstruo va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo. Por eso es muy necesario que se compren la ClassWiz, lo repito. Pero esto viene siendo la pérdida de energía, es simplemente un despeje de la ecuación de Manning, nada más, para que se acuerden y no estén a rajatabla así de memoria la ecuación de Bres. Ahora, el flujo, vamos a ver el flujo uniforme y la altura normal. Vamos a ver que la altura de un flujo uniforme es llamado altura normal, como ya sabemos. Es decir, el valor de h para el cual n es igual a 0. O sea, que el numerador va a ser igual a 0. Este de acá, que estos dos se igualen, ¿no ve? Que la pendiente de energía lo asumíamos paralelo también al hecho del canal. Entonces, como era paralelo, era la misma vaina, por ende se anulaban y tu numerador te daba 0. Esa es la altura normal. Y vamos a ver, y esto acá es súper importante que lo tomen en cuenta. O sea, a partir de acá sí prendan sus 5 sentidos bien puestitos, porque a partir de acá es donde empieza lo chido. Ahora sí viene lo chido, ¿no ve? Ahora, las relaciones de la altura normal que vamos a tener que tomar en cuenta. Vamos a tomar, como sabemos, siempre el gran Manning, la ecuación de Manning. Vamos a llevar a un solo lado. Vamos a mantener a un lado de la ecuación los que dependen de y y al otro lado los que no dependen de y. Es decir, el coeficiente de Manning va a ir a multiplicar y la pendiente del canal va a ir a multiplicar. ¿Ya? Y acá se quedará el área y el perímetro. Vamos a asumir primeramente un canal rectangular. Sabemos que el área de un canal rectangular es la base por la altura, ¿no? Entonces, haciendo la distribución de su exponente, va a ir para A. Y el perímetro va a ser la base más 2 veces la altura, el perímetro mojado, como ya sabemos. Eso elevado a la 2/3, como está acá. Ahora, vamos a ver cómo se relaciona nuestra altura normal con el caudal, el coeficiente de Manning y lo que viene siendo la pendiente del canal. Y acá yo les voy a contar una experiencia en mi segundo parcial, pero para eso vamos a ir con calma. Bien, entonces vamos a empezar ese análisis de cómo se relacionan entre ambos. Primero que nada, vamos a tomar en cuenta el numerador sobre todo, porque tiene mayor exponente. El numerador tiene menor exponente, por eso no va a ser tan relevante para este análisis de relación de altura normal, ¿ya? Por ende, este no cuenta mucho ya que este tiene mayor peso. Entonces vemos que la altura normal está directamente proporcional al caudal, ¿no ve? Están ambos en el numerador. Como están ambos en el numerador, es una igualdad directa, es directamente proporcional, directo. Por lo tanto, si tu caudal aumenta, tu altura normal va a aumentar. Y imagínense, es totalmente lógico, ¿no ve? Imagínense una altura X, no es siempre la normal, pero digamos una altura. Si tu caudal va a aumentar, obviamente tu altura va a aumentar. Ahora, si el coeficiente de Manning aumenta, vemos que también es directamente proporcional porque ambos están en el numerador. Entonces, si tu coeficiente de Manning aumenta, tu altura normal también va a aumentar. Entonces, si tienes más obstáculos acá para que tu flujo vaya tranquilo, obviamente que mientras más obstáculos haya, tu flujo va a ir aumentando porque le está costando moverse y es como que las partículas van chocándose y eso aumenta el tirante de agua. Por ende, a mayor Manning, mayor altura normal. Ahora aquí, y esto aquí viene lo importante. Vemos que la pendiente del canal está en el denominador y la altura normal está en el numerador, por ende son inversamente proporcionales. Quiere decir que si tu altura, si tu pendiente es mayor, tu altura va a ser menor, porque son inversamente proporcionales. Si la pendiente de tu canal es muy chiquitito, tu altura normal va a tender a crecer más, va a ser bastante grande si tu pendiente es muy chiquita.
Si la pendiente es muy pronunciada, tu altura normal va a ser mucho menor. Si ustedes se acuerdan del laboratorio, vamos nuevamente al laboratorio mentalmente. Justamente en esa rápida, donde la pendiente era muy pronunciada, la altura de agua era bien pequeña. No sé si se han dado cuenta de eso, pero esa altura era bastante pequeña. Es por esta relación justamente, porque es inversamente proporcional. Ahora, acá les cuento mi experiencia. Cuando yo di mi segundo parcial, nos dio una pendiente súper pequeña, súper pequeña. Y al momento de hallar la altura normal, de calcular la altura normal de mi flujo, me salió una altura normal de 8 metros. Y mi canal, pues, o sea, yo me ponía a pensar, yo, maldita sea, pero si un canal no tiene más de medio metro. Bueno, a veces sí. Pues, pero 8 metros, nunca he visto un canal de 8 metros. ¿Cómo es posible que me salga una altura normal tan grande? Sin embargo, no estaba tomando en cuenta esta relación. Nos dio una pendiente súper pequeña, muy chiquita. Por ende, era lógico pensar que mi altura iba a ser muy grande, porque mi pendiente era muy chiquita. Entonces, que no les pase, yo he calculado como unas 5 veces mi altura normal pensando que estaba equivocándome. Le he revisado 1000 veces y he perdido un chingo de tiempo, por eso no he terminado mi examen esa vez. Pero era un error muy tonto de mi parte no haber tomado en cuenta esta relación. Por eso es que les transmito yo esto a ustedes para que no les pase. Si les da una pendiente de canal muy pequeña, es obvio que su altura normal les va a salir muy grande, ¿ya? O sea que si les sale una altura normal de 10 metros, no se asusten. Es lógico, porque su pendiente es muy chiquita, ¿ya? Así, eso les transmito para que no cometan el error que yo he cometido. Entonces, esas van a ser las relaciones de la altura normal con respecto a estos parámetros que tenemos acá. Y ojo, acá vamos a ver que existe solo un valor de Hn para un caudal dado. Solo un valor de altura normal para un caudal dado. La altura normal va a incrementar cuando se incremente el caudal. Y eso es obvio, habíamos visto. Y esto está acá además, si me permiten. Bueno, parece que no me va a dejar. Ahí está. La altura normal incrementa cuando incrementa la fricción, el coeficiente de Manning. La altura normal decrece cuando se incrementa la pendiente del terreno, obviamente, porque es inversamente proporcional, ¿no? Entonces, esos ya los hemos visto aquí muy claramente, y acá está remarcado esto de un idioma un poquito más matemático, digamos. Ahora vamos a analizar la altura crítica. Esta altura, ojo, y esto es súper, hiper importante, no depende de la pendiente del canal. La altura normal sí depende de la pendiente del canal, como podemos observar acá. Depende de esa pendiente. Por lo tanto, siempre que haya un cambio en la pendiente de tu canal, va a haber diferentes valores de la altura normal, ¿no? Siempre que cambia tu pendiente de canal, cambia tu altura normal. En cambio, la crítica no depende de la pendiente de tu canal, solamente depende de la geometría del canal y del caudal que tengamos. Eso me falta acá. A ver. Y del caudal dado. Listo. Entonces, únicamente va a depender de esos dos parámetros, de tu geometría y del caudal. Si es que hay un cambio de tu geometría, la altura crítica también va a cambiar. Si te aumentan caudal, tu altura crítica también va a aumentar. Y la condición crítica, este denominador que vemos acá en nuestra ecuación de Bres, esta de acá, vamos a tomar en cuenta esto. Vean esto, ¿sí? Esto es cara conocida. Si no se acuerdan, esto es frut elevado al cuadrado. Ya vino el que le encanta llamar la atención, mi gato, disculpen. Entonces, esto es frut elevado al cuadrado. Si nosotros vemos acá y tomamos esa fracción, esa porción de nuestra ecuación, vemos acá, ¿no? Hemos aislado esa partecita acá. Si esto se hace 0, es porque este término de acá es frut elevado al cuadrado. Y si la condición se vuelve crítica, es porque frut se hace igual a 1,
¿verdad? Entonces, si esto que es fru elevado al cuadrado se hace 1, 1 menos 1 se va a hacer 0. Entonces, tu condición crítica se va a dar cuando tu denominador se haga 0. Ahí va a haber problemas porque el denominador nunca en la vida debe ser 0. Pucha, lleno de pelo está este. Entonces, vamos a ver acá y vamos a analizar un poquito el significado de esto, ¿ya? Debido a que este término, como les digo, es fru elevado al cuadrado, cuando estemos en un flujo crítico vamos a tener esta cosa de acá. Como les digo, si el denominador se hace 0, eso significa un infinito, ¿no ven? Eso va a ser infinito. Por lo tanto, va a quedar la, ¿qué? Va a quedar la derivada de la altura con respecto a la posición igual a infinito. Ahora, vamos a recordar cálculo 1. Y disculpen que les haga hacer esto, pero a mí me ha servido mucho. Y soy auxiliar de cálculo 1 también, así que aguántenme. Ahora, vamos a ver la definición de la derivada. La definición de la derivada, si ustedes se acuerdan, es la tangente del ángulo de inclinación de la recta tangente. Y eso, entonces, quiere decir que cuando nos acerquemos a la altura crítica, el flujo será perpendicular a este. ¿Por qué? Porque esa definición de derivada que vamos a tomar en cuenta ahora, si nosotros hacemos pasar una recta tangente, es decir, una recta que toque en un solo punto a nuestro perfil, que estamos viendo acá, este perfil, va a ser una recta, en ese punto crítico vamos a tener una recta de 90 grados. ¿No ve? Ese angulito que vamos a tener ahí va a ser alfa, ¿ya? El ángulo de la recta tangente, que esta puede ser acá, pero en el punto crítico va a ser esta. Entonces, esa tangente igual a infinito, si nosotros le sacamos el arco tangente de infinito, sabemos que ese arco tangente va a ser 90 grados. Por esta razón que vemos acá, claramente y utilizando definiciones matemáticas incluso, es que siempre que nosotros vayamos a dibujar un perfil de flujo, vamos a tener que tomar en cuenta que va a partir o va a llegar a la altura crítica de forma perpendicular, ¿no? Ahorita está saliendo, bueno, llegando en este caso, creo. Va a depender eso de nuestras condiciones de borde. Estamos partiendo, digamos, de acá de forma perpendicular y esto recién se va a dar así, es como una parábola, digamos. Pero va a partir de forma perpendicular a nuestra altura crítica o va a tender a llegar de forma perpendicular a la altura crítica. Y eso es justamente porque tu denominador se hace 0 en una condición crítica, ¿ya? Y el hecho de que en una altura crítica se dé tu denominador igual a 0 nos va a generar ciertos problemas al momento de utilizar la ecuación de Bress, que lo vamos a ver más adelante, hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero acuérdense de esta condición crítica, que tu denominador se hace 0. Ahora, para hallar tu altura crítica, para poder calcular la altura crítica, vamos a utilizar la ecuación de condición crítica. El ancho, bueno, en realidad esto es h. A ver si me deja. Ay, creo que no me va a dejar un cachito. Vamos a mover esto un rato, al diablo. Esto es h, no es b. O la profundidad hidráulica, al diablo su definición inicial. La profundidad hidráulica entre dos va a ser igual a la carga de velocidad. Con esta misma ecuación ustedes van a hallar la altura crítica, tal cual lo hacíamos anteriormente. Y para hallar la altura normal es utilizar la ecuación de Bernoulli, de Manning, mejor dicho, de Manning, ¿no? Para la normal y la condición crítica para la altura crítica. Vamos a ver esa relación de altura crítica, lo que tenemos que tomar en cuenta. En este no hay mucho lío, digamos. Vamos a ver que hay un solo valor de altura crítica para un caudal dado, porque acá está dependiendo del caudal, ¿verdad? La altura crítica se va a incrementar cuando el caudal incrementa, estamos viendo que es directamente proporcional. La altura crítica es independiente de la pendiente del canal. En esta ecuación no aparece, pero para nada, la pendiente del canal. Por ende, no interesa si tu pendiente cambia, la altura crítica va a ser la misma. La altura crítica es independiente a la fricción. Tampoco vemos el coeficiente de Manning acá. Por lo tanto, si tu Manning cambia,
no interesa porque tu altura crítica va a ser la misma. Y la altura crítica puede hallarse ya sea cuando la pendiente sea horizontal, es decir, que tu S sub 0 sea 0, o cuando tu pendiente sea positiva o cuando la pendiente sea negativa. En cualquier caso puede hallarse esta altura crítica, sea cual sea tu caso. Ahí no se haría ningún lío. La altura crítica es mucho menos conflictiva que la altura normal, ¿no? Porque la altura normal sí que hay que tenerle cuidado en estas cosas, ¿no? Ahora, para la pendiente crítica. Una pendiente es crítica, aquí es lo que tanto les he estado viniendo repitiendo en el primer parcial. Una pendiente es crítica cuando la altura normal y la altura crítica se igualen, ¿no? Como les había dicho anteriormente, para hallar su pendiente crítica, recuerdan en el examen, pueden usar Manning. ¿Por qué? Justamente porque la condición crítica es cuando tu condición normal se iguala a la crítica, ¿no ve? Por eso podíamos utilizar Manning. Entonces, esa relación es la que ahora estamos viendo más claramente y las que nos va a servir mucho más. Que la altura normal va a ser igual a la altura crítica. Esa va a ser tu pendiente crítica, cuando esta igualdad se dé. Ahora, cuando la pendiente de un canal es menor que la pendiente crítica, causará un flujo lento. ¿No? Cuando tu pendiente sea chiquita, vamos a tener un flujo lento, un flujo subcrítico. Y para una descarga, bueno, para una descarga dada, ¿no? Y por lo tanto es llamado pendiente suave. Ahora acuérdense bien esto que lo vamos a ver más adelante más gráficamente, ¿no? Cuando la pendiente de un canal es menor que la pendiente crítica, causará un flujo lento y subcrítico para una descarga dada. Por lo tanto es llamado pendiente suave, pendiente mild o mild, mild creo que es. Voy a ver después. Pero se denota con esta M, por eso está un poquito más grande y remarcada. O pendiente subcrítica. Una pendiente mayor a la pendiente crítica dará como resultado flujos rápidos. Una pendiente más pronunciada va a dar flujos rápidos o supercríticos y son llamadas pendientes empinadas o steep y se denotan con S. Eso lo vamos a ver la siguiente clase o pendiente supercrítica, ¿no? Entonces, por hoy hemos hecho esta introducción teórica a lo que viene siendo nuestro flujo gradualmente variado. Acá vamos a quedar, ¿ya? Bueno, todo esto está grabado y para que ustedes lo puedan ver y repasar. Pero esas son las partes más importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder entender lo que viene. La siguiente clase vamos a ver la clasificación de los perfiles de flujo. Todo esto ustedes tienen que manejarlo, pero así, rapidísimo. Esta es la parte súper, hiper importante, pero para entender esta parte tienen que entender la parte que acabamos de hacer, sobre todo la relación de HC y la relación de HE. Eso sí tiene que estar súper clarísimo. Y bueno, esta parte de cómo llegar a la ecuación de Bres, no tanto. Esto nada más para que ustedes sepan cómo llegar a esa ecuación, pero lo importante es que ustedes sepan cuál es la ecuación de Bres, que va a ser esta, y cuáles son sus implicaciones en cuanto a la pendiente de la línea de energía y etcétera, etcétera, las relaciones de altura normal y las relaciones de altura crítica, que eso es lo que más me interesaba que ustedes sepan ahora. Esto como introducción para ver a la clasificación de flujo, que esto lo vamos a hacer la siguiente clase. Y esto sí que es súper importante que ustedes manejen, pero a la perfección, ¿ya? Entonces acá vamos a quedar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo lo visto? Permítanme, tengo que hacer. Chao. Para la acreditación, una foto. Entonces, quedamos acá, muchachos. Voy a parar la grabación.